Let's read now from Ephesians 2, 4 through 10. Leamos ahora de Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Let's pray. Oremos. Lord, as we seek to speak about the 5 solas of the Señor, Reformation, mientras buscamos hablar de las 5 solas de la Reforma, we pray that we too may be real sons and daughters of the Reformation, oramos porque podamos ser verdaderos hijos e hijas de la Reforma and that we too may live by Scripture alone, y que vivamos por la Escritura solamente, through grace alone, por gracia solamente, by faith alone, por fe solamente, in Christ alone, en Cristo solamente, to the glory of God alone, para tu gloria solamente. and that so our lives Y que así nuestras vidas may reflect Thy glory, reflejen tu gloria. and that we may be walking epistles of Thy grace. Y que caminemos, Señor, en tu gracia. Please help us, Lord, Ayúdanos, por favor, Señor, to say no to the world a decirle no al mundo and yes to y Jesus, sí a Jesús. and to become faithful ambassadors Y a ser embajadores fieles for Thy name por tu nombre and for Thy church. y por tu iglesia. We pray especially that Thou wouldst encourage every minister of the gospel in our midst, Te oro, Señor, que animes a cada ministro del Evangelio en medio nuestro and those who may listen later on. y a aquellos que que escucharán. Please help them to be faithful to the end, Ayúdanos a ser fieles hasta el fin and to hold up these 5 battle cries y a sostener estos 5 gritos de batalla with courage con valor and with joy y con gozo and with y humility con humildad, to the praise of Thy name. para la gloria y alabanza de tu nombre. In Christ's name we pray. En el nombre Amen. de Cristo te oramos. Amén. Well, the 5 solas of the Reformation Ahora, las 5 solas de la Reforma became the battle cries of the reformers. se volvieron el grito de batalla de los reformadores. And every one of them has the word alone Y in cada it. una de estas tenía esa palabra sola en ellos. And alone is the key word, Y sola es la palabra clave. because you see, Roman Catholics believed in Scripture, Porque los católicos romanos creen en la Escritura, but not Scripture alone. pero no en la sola Escritura, Scripture and tradition. sino que creen en la Escritura y la tradición. They believed in grace, Ellos creen en la gracia, but not grace alone. pero no en la gracia sola, Grace and works. sino en gracia y obras. They believe in faith, Ellos creen en la fe, but not faith alone. pero no en la fe sola. Believe in Christ, Ellos creen en Cristo, but not Christ alone. pero no solo en It's Cristo, Christ and the Pope. sino Cristo y el Papa. They believe in the glory of God, Ellos creen en la gloria de Dios, but not alone. pero no en la sola gloria de Dios, Men are also glorified sino que el hombre también es in their glorificado hierarchical system. en su sistema jerárquico. So the question is not, do we believe in these 5 things? Ahora, la pregunta no es si creemos en estas 5 cosas, The question is, do we believe in them alone? sino la pregunta es si creemos en ellas And only solamente. then are we true sons and daughters of the Reformation. Y al creer esto es que seremos verdaderos hijos e hijas de la Reforma. So let's look at each of these very briefly tonight. Brevemente vamos a hablar de cada una de estas solas. And after each one, Y después de cada una, let's ask ourselves, preguntémonos, am I a true son, a true daughter of the ¿soy un Reformation? verdadero hijo o verdadera hija de la Reforma? First then, sola scriptura. En primer lugar, esta sola Escritura. Sola scriptura was already propounded by John Huss prior to the Reformation. Sola Escritura había sido ya presentada por John Huss previo a la Reforma. As a forerunner of the Reformation, Como un precursor de la Reforma, Huss answered his opponents, Huss le respondió a sus oponentes, show me from Scripture, muéstrame desde la and I Escritura, will repent and recant. y yo me arrepentiré y voy a retractarme. And it cost him his life. Y eso le costó su vida. The Reformers developed Huss's emphasis on Scripture Los reformadores desarrollaron todo este especial énfasis en la in Escritura 5 significant ways. en 5 maneras significativas. First, authority. En primer lugar, la autoridad. Scripture is the only authority for life and practice, La Escritura es la única autoridad para la vida y la práctica and for faith, y para la fe.
It's an absolute authority, Es la autoridad absoluta, not a derivative authority. no una autoridad derivada. Calvin said, Scripture is as authoritative as if God spoke the words from his own mouth. Calvino decía que la escritura tan autoritativa porque son como si Dios mismo hubiese hablado tales palabras. And so if we're true sons and daughters of the Así que para Reformation, verdaderos hijos e hijas de la Reforma, we will rely on Scripture. confiamos en las escrituras. We will be governed by its Somos promises. gobernados por sus promesas. And in our churches, Y en nuestras iglesias we will seek to make our churches completely subject to its authority. buscamos que nuestras iglesias estén sometidas bajo su autoridad. Number 2, Número 2, infallibility and inerrancy. la infalibilidad y la inerrancia. Paul says in 2 Timothy 3 Pablo dice en 2 Timoteo 3 that every single scripture que cada escritura is breathed out by God es inspirada por Dios, sale del aliento de Dios and is profitable for doctrine, y es útil para and for enseñar correction, y para corregir and for instruction y in para righteousness, instruir en justicia, that the man of God may be perfect para que el hombre de Dios sea perfecto, and furnished unto all good works. enteramente preparado para toda buena obra. Martin Luther said, Martín Lutero dijo: I have learned to hold only one thing in this life to be inerrant. he aprendido que hay una sola cosa en esta vida que es inerrante, That is Holy Scripture. es las sagradas escrituras. And the post-reformers Y los posreformadores developed these two words, desarrollaron estas dos palabras, sola scriptura sola escritura and tota scriptura. y tota escritura. Scripture alone and Scripture entirely, Sola, la escritura solamente, pero también la escritura totalmente. which led the Puritans to say in the Westminster Que Confession llevó a los puritanos a decir en la Confesión de Westminster that Scripture alone can bind the que consciences la of believers. escritura solamente es la que puede atar la conciencia de los creyentes. Third is self-interpretation En tercer lugar está su autointerpretación and y self-authentication. su autoautenticación. The Reformers said the Holy Spirit is the true expositor Los of the Bible. reformadores dijeron que el Espíritu Santo es el verdadero expositor de la Biblia. The church does not make the Bible authoritative La iglesia no es la que hace que la Biblia sea autoritativa or authentic. o auténtica, The Bible has self-authentication within sino itself. que la Biblia se autentica a sí misma, en sí misma. And so the key of interpretation, therefore, Y la clave de la interpretación entonces belongs not just to the church, pertenece no solo a la iglesia, but it belongs to the entire community of Christians over the ages sino que pertenece a toda la comunidad de creyentes a través de las épocas, as they reflect on the Word of God. mientras que ésta refleje la enseñanza de la palabra de So Dios. tradition may aid interpretation, Así que la tradición puede ayudar a interpretar, but the true spiritual meaning of Scripture, pero el verdadero significado espiritual de la Escritura, in its natural and literal sense, en su sentido natural y literal, is taught to the church by the Holy es Spirit. enseñada a la iglesia por el Espíritu Santo. And so the Bible bears witness to itself, Así que la Biblia testifica de sí misma. and the Holy Spirit takes that witness Y el Espíritu Santo toma ese testimonio and he brings that witness internally into the heart of every y believer, trae ese testimonio internamente al corazón de cada creyente. so that a believer feels the authority of the Word of God Para que el creyente sienta la autoridad de la palabra de Dios. and says, I have the witness within myself Y diga, tengo el testimonio en mí mismo. that this book is like no other book. Que este libro es diferente a cualquier otro libro. Other books may inform me Otro libro puedes informarme or reform me, o reformarme, but only this book can transform pero me. solo este libro puede transformarme. And that's why it's so Y important por eso es tan importante, that we get this book of books para que demos a este libro de in a libros good and pure translation, a una buena y pura traducción, as we heard this afternoon. como hemos escuchado en esta tarde. Number 4 is liberation. Número 4 está su liberación. The Reformers liberated the Bible Los- from the Roman Catholic hierarchy. Los reformadores liberaron la Biblia de la jerarquía católico-romana And they did that in 3 powerful ways. y lo hicieron en 3 formas poderosas. The first is vernacular translation, La primera es esas traducciones vernáculas, like Luther's translation into German. como la traducción que Lutero hizo al alemán, al lenguaje común. You can hardly imagine what it would be like today Debe ser difícil imaginarnos cómo sería hoy día to have heard the Bible your whole lifetime in a language you can't understand, escuchar la Biblia toda tu vida en un lenguaje que no podías entender. and then have someone present you the Word of God Y in your own luego que language. alguien te presente la palabra de Dios en tu idioma.
Second, by expository preaching. Segundo, por medio de la predicación expositiva. Ulrich Zwingli was the first one to say in the Reformation. Ulrico Zwingli fue el primero en decir en la Reforma, I will begin at Matthew 1, empezaré en Mateo 1 and I will preach straight through the New y Testament predicaré a través del Nuevo Testamento and Old Testament books as well. y libros del Antiguo Testamento también. Thirdly, En tercer lugar, straightforward grammatical historical exegesis, una exégesis directa, gramático-histórica, best exemplified by Calvin's commentaries, lo cual es ejemplificado de mejor forma en los comentarios de Calvino, so that Scripture becomes like God speaking to us as a father to his children. para que la Escritura se vuelva para nosotros como un padre hablando a sus hijos. In these three ways, En estas tres maneras, the Reformers liberated the Bible los reformadores liberaron la Biblia from the captivity del cautiverio of the Roman Catholic Church. de la Iglesia Católica Romana. Because the church had said, Porque la Iglesia había dicho, you're not sufficient to interpret the Bible ustedes yourself. no pueden interpretar la Biblia por ustedes mismos. You just have to depend upon the Pope and the priest. Deben depender del Papa y los sacerdotes. Number 5, power. Y número 5, su poder. Reformers believed that the Bible was a living book, Los reformadores creían que la Biblia es un libro vivo, a book of dynamic power, un libro con poder a dinámico, book able to convert people un libro capaz de convertir a las by the personas illumination of the Holy por la Spirit, iluminación del Espíritu a Santo. book that transforms us not Un only, libro que nos transforma, no solamente nos transforma, but also can conform us to the image of sino que Christ. puede también conformarnos a la imagen de Cristo. And only then do we become true sons and Y daughters of the solo Reformation. así nos volveremos verdaderos hijos e hijas de la Reforma, tener ese entendimiento de la Escritura. So how are we doing? Así que, ¿cómo nos va con eso? Is this what the Bible is to you? ¿Eso es lo que la Escritura es para ti? A source of authority, ¿Una fuente de autoridad, infallible, inerrant, inerrante, infalible, self-authenticating, que se autentica a sí misma, liberating, liberadora, powerful? poderosa? Has sola scriptura become your way of life? ¿Se ha vuelto sola Escritura tu modo de vida? Can you say with Luther and with Calvin, ¿Puedes decir con Lutero y con Calvino? my conscience is held captive by the word Mi of God? conciencia está cautiva a la palabra de Dios. By this word I think, Por medio de esta palabra yo pienso. with this word I speak, Por medio de esta palabra yo hablo. and by this word I live. Y por esta palabra yo So vivo. help me God. Así Dios me I will ayude. be a son, I will be a daughter of the Y Reformation. así seré hijo e hija de la I will Reforma. live sola Yo scriptura. viviré sola Escritura. And then there's grace alone, Ahora está también la sola gracia. sola gratia. That's Sola the real gratia. question. Esa es la pregunta importante. Erasmus wrote an important book Erasmo escribió un libro importante called Diatribe. llamado Diatriba. And Luther saw that the essential center of that book Y Lutero se dio cuenta que el centro mismo de ese libro revolved around this question. iba alrededor de esta pregunta. Does man initiate and participate in his own forgiveness and salvation? ¿Es el hombre el que inicia y participa en su propio perdón y salvación? Or does God initiate and complete man's ¿O salvation? es Dios el que inicia y completa la salvación del hombre? So that the whole work of salvation Para is, que toda la obra de salvación is attributed to grace alone. sea atribuida a la gracia de Dios solamente. And so Luther wrote a classic book in response Así que Lutero escribió un libro clásico en respuesta, called The Bondage of the Will. llamado La esclavitud de la voluntad. And in that book, Luther is not denying that man makes free choices every Y en day. ese libro, Martín Lutero no niega que el hombre tome decisiones libres. But he's saying that that free will is bound. Pero él dice que ese libre albedrío está atado. It's bound to evil Está atado a la maldad. until man gets a new heart. Hasta que el hombre obtiene un corazón And nuevo. only when you're born again Y solo cuando naces de nuevo, can you make, by the Spirit, puedes hacer, por causa del Espíritu Santo, choices for good. decisiones para bien. And Erasmus wrote back to Luther. Y Erasmo le escribió de regreso a Lutero. He said, you and you only, Martin, Y le dijo, tú y solamente tú, Lutero, have seen the real issue has visto el verdadero asunto on what divides Protestants from Catholics. de lo que divide a los protestantes de los católicos. The issue of the free will El of man asunto de la voluntad libre del hombre o el libre albedrío and the free grace of God. y de la libre gracia de Dios. The word grace appears 169 times in the English Bible. La palabra gracia aparece 169 veces en la Biblia en inglés. Most commonly, it's defined as the unmerited favor of God. Con frecuencia definida como el favor inmerecido de Dios. But that's not strong enough. Pero eso no es lo suficientemente fuerte.
Grace is not just given to people who didn't merit it. La gracia no es solamente darle a personas que no se lo merecían algo, Grace is given to people who demerited it. sino la gracia tiene que ver con darle a las personas cosas que definitivamente lo desmeritaban. To sinners, to hell-worthy sinners like you and me. A pecadores merecedores del infierno como tú y como yo. Grace is conferred upon the unworthy, La gracia se da a aquellos indignos, not just neutral people, no a gente neutral, but sinners. sino a pecadores. And so those who receive grace Así are que- not only helpless sinners Aquellos que reciben la gracia no son solamente pecadores desesperados, desesperanzados, who are undeserving, que son no merecedores, but we are hostile rebels against sino God que éramos rebeldes hostiles hacia Dios, who have bad hearts and bad quienes records. teníamos corazones malos y deseos malos. And so by God's free sovereign grace, Y así por la gracia libre soberana de Dios, we mean that the supreme God of heaven and earth, queremos decir que el supremo Dios del cielo y de la the tierra, creator of the universe, el creador del universo, the sovereign triune God of salvation, el soberano trino Dios de la salvación, who created us good in Adam, quien nos creó buenos en Adán inclined to righteousness, what was that again? I'm sorry. inclined to righteousness, Y nos llama a justicia, a rectitud. freely wills from eternity Él libremente desde la eternidad to apply saving grace to guilty sinners, aplica su gracia salvífica a pecadores culpables and is determined to transform their y lives está determinado a transformar sus vidas and conform them to his Son, y a conformarlos a la imagen de su Hijo, so that they enjoy him para que le disfruten and live for his y glory vivan para su gloria, forever. para siempre. In every aspect of salvation, En cada aspecto de la salvación, Paul tells us, Pablo nos dice comes to us through grace. que cada aspecto viene a nosotros por gracia. Grace effectually calls us. La gracia de manera eficaz nos llama. Galatians 1. Eso es lo que dice Gálatas 1. Grace regenerates us. La gracia nos regenera. Titus 3. Tito 3. Grace justifies us. La gracia nos justifica. Romans 3. Romanos 3. Grace sanctifies us. La gracia nos santifica. Hebrews 13. Hebreos 13. And grace preserves us. Y la gracia nos preserva. 1 Peter 1. Primera de Pedro 1. And so we need grace. Así que necesitamos gracia. We need grace everywhere. Necesitamos gracia en todo momento. Every day. Cada día. In every aspect of our En cada lives. aspecto de nuestras vidas. We need grace to forgive us. Necesitamos la gracia que nos We need perdona. grace to return us from backsliding. La gracia que nos retorna cuando tropezamos y caemos. We need grace to heal our broken hearts. Gracia que nos sane nuestros corazones rotos. We need grace to strengthen us in times of trouble Gracia que nos fortalezca en momentos de tribulación. and satanic enticement Y también de los engaños de and Satanás. spiritual warfare. Y en la guerra espiritual. Only by God's grace can we come into a saving relationship with Him. Solo por la gracia de Dios podemos tener una relación salvífica con Él. And only by God's grace can we remain in a saving Y relationship solo with por Him. la gracia de Dios podemos permanecer en esa relación salvífica con Él. Grace calls us to conversion. La gracia nos llama a conversión. We read that from Ephesians 2. Lo leímos en Efesios capítulo 2. Grace calls us to holiness. La gracia nos llama a la santidad. 2 Peter 3. Segunda de Pedro 3. Grace calls us to service. La gracia nos llama al servicio. Philippians 2. Filipenses 2. And grace calls us to suffering. Y la gracia nos llama al sufrimiento. 2 Corinthians 1. Segunda de los Corintios 1. Sovereign grace of God La gracia soberana de Dios alone solamente is our salvation. es nuestra salvación. And that sovereign grace crushes our pride. Y esa gracia soberana quebranta nuestro orgullo, It shames us. nos avergüenza, It humbles us. nos humilla. We want to be the subjects, Queremos ser los súbditos, not the objects of salvation. no los sujetos, sino los objetos de la salvación. We want to be active. Sorry. We want to be active Queremos ser activos in meriting our own salvation. y tener mérito en nuestra salvación. But God does it all. Pero Dios lo hace And todo. we bow in the dust before Him. Y nosotros nos inclinamos en polvo delante de Él. When I first came to my church 30 years ago, La primera vez que llegué a nuestra iglesia hace 30 años, one of my first visits was to an old lady in a nursing home. una de mis primeras visitas fue a esta anciana en estos lugares de enfermería. And I stood on this side of her bed. Y yo me paré de este lado de su cama, But I saw on the other side, on her wall, pero vi del otro lado, en su pared, just a little 3x5 index card. una tarjetica. And it was the only thing on her wall. Era lo único que tenía en su pared. And I was trying to read it. Y yo estaba tratando de leerlo. She said, "You can go to the other side of the Y bed, ella me dijo, pero puedes pasarte al otro lado de la cama. and you can go ahead and read Y it. tú puedes leerlo.
Because it is my whole life. Porque se trata de mi vida entera. And I thought, wow, your whole life on an index Y yo card. dije, wow, toda tu vida en una tarjetita. And so I read it. Así que la leí. This is what it said. Y esto es lo que decía. God's riches at Christ's expense. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. In English, grace. God's riches at Es Christ's expense. ¿cómo es que le llamamos a eso? Gracias, hermanos. Un acróstico para la palabra gracia en inglés. Grace. And she said to me, Y ella me dijo, that's my whole life. esa es toda mi vida. Is it yours? ¿Es eso también toda tu vida? Is grace your life? ¿Es la gracia de Dios tu vida? Can you sing Amazing Grace with all your heart? ¿Puedes cantar sublime gracia con todo tu corazón? Are you a son, a daughter of the Reformation? ¿Eres un hijo e hija de la Reforma? Then there's faith alone. Ahora también está la fe sola. Faith and grace are not competitors. Ahora, la fe y la gracia no son competidores. We're saved by grace alone through faith. Somos salvados por gracia a través de la fe. And that's what Luther finally understood. Y eso es lo que Lutero finalmente entendió. When he grasped that the just shall live by faith. Cuando pudo comprender y captar el significado del justo por la fe vivirá. And once he grasped that, Y una vez que él entendió, captó esto, and he saw that we are righteous in God for Christ's sake, y vio que somos declarados justos por Dios por causa de Cristo, a righteousness that we receive by faith. una justicia que recibimos por fe, He said it was as if my soul was released into a él paradise dijo que fue como si su alma se le hubieran abierto las puertas del paraíso. through the open doors of the gospel. Las puertas abiertas por causa del Evangelio. Justification by faith alone is in Christ alone is the very heart of the La gospel. justificación por la fe sola y por Cristo solamente es el corazón del Evangelio. What Luther saw was that his righteousness was not in himself, but through the alien righteousness of Jesus Lutero Christ. veía que no podía ser su justicia, sino una justicia externa, la justicia de Jesucristo. And that righteousness is received with the empty hand of Y faith. esa justicia es recibida en la mano vacía de la fe. The hand of faith does not create. La mano de la fe no crea. The hand of faith only Y receives. la mano de la fe solo Said recibe, Luther. dijo Lutero. And so by faith I flee with my own poverty to Christ's riches. Así que por la fe yo huyo en mi pobreza a las riquezas de Cristo. I flee with my own guilt to Christ's reconciliation. Huyo con mi culpa hacia la reconciliación que me trae Cristo. I flee with my own bondage to Christ's liberation. Huyo en mi esclavitud a la libertad en Cristo. Not once, No una vez, but 1,000 times. sino 1000 veces. Every day. Cada día I seek to lay hold of Christ and His busco righteousness, aferrarme a Cristo y a su justicia, which unites me, la cual me une, the sinner with His Savior. el pecador con su Salvador. And I embrace Christ Y abrazo a Cristo by gracious faith. por la fe llena de gracia. Cling to His word. Me aferro a su palabra, Rely on His promises. confiando en sus promesas. Luther put it so beautifully. Lutero lo puso de manera hermosa. He said, Él dijo, faith lays hold of Christ la fe se aferra a Cristo and grasp Him y lo toma the way a ring grasps its jewel, the diamond. de la misma manera que un anillo toma su piedra, el diamante. Christ is the diamond. Cristo es el diamante. Faith is the ring that embraces Him Y la fe es el anillo que abraza ese and diamante. holds Him in place in my heart. Y lo coloca en ese lugar en nuestro corazón. So faith wraps the soul in Christ's righteousness. Así que la fe baña el alma de la justicia de Cristo. Faith commits the total person to the total Christ. La fe compromete a la persona completa, al Cristo completo. So I'm saved by faith alone, Así que somos salvos por fe in solamente, Christ alone. en Cristo solamente. It's all of grace. Todo es por gracia, It's all by faith. es todo por fe And it's all solus Christus. y es en solo Cristo. It's so interesting to read the 95 theses Es interesante leer las 95 tesis that Luther posted. que Lutero publicó. They're amazingly Christ-centered. Son impresionantemente cristocéntricas. But did you know that the father of the Reformed branch of Protestantism, Pero ¿sabes que el padre de la rama reformada del protestantismo, Ulrich Zwingli, Ulrico Zwinglio, also posted theses? también publicó tesis, 67 of them 67 de ellas, in 1523. en 1523, 6 years after Luther posted his. 6 años después de que Lutero publicó las de él. And Zwingli's theses are even more Christ-centered. Y las tesis de Zwinglio son aún más cristocéntricas.
He said Christ is the only way to Él salvation. dijo, Cristo es el único camino de salvación. To all who were saved, Sorry. to all who were saved, Para todo aquel que es salvo, to all who are saved, para aquel que está siendo salvo and to all who shall be y saved. para todo aquel que será salvado. And Zwingli goes on to say, Y Zwingli continúa diciendo, Christ is the head of all believers, Cristo es la cabeza de todos los Who are creyentes, his body. quienes son su cuerpo, and without him, y sin Él, the body is dead. el cuerpo está muerto. And again, Y una vez más, Christ is the only mediator between God and Cristo us. es el único mediador entre Dios y nosotros. And again, Y una vez más, Christ is our only righteousness. Cristo es nuestra única justicia. And again, Y una vez más, God alone forgives sins through Jesus Christ Dios alone. solo perdona pecados por Cristo solamente. You see, Zwingli saw with great clarity Verás, Zwingli vio con gran claridad that only in Christ is life, que solo en Cristo hay vida and outside of him all is y que death. fuera de Él todo lo que hay es muerte. And what the reformers saw so clearly is this, Y lo que los reformadores vieron tan claramente fue esto, that there are two things that we have to have done for us que hay dos cosas que es necesario que sean hechas por nosotros if we're going to meet God in peace on the great si day. es que nos vamos a encontrar en paz con Dios en el gran día final. And those two things we cannot do for Y ourselves. esas dos cosas no podemos hacerlas por nosotros There's mismos, only one who can do them for us. porque hay solo uno quien puede hacerlas por Only nosotros. one who can be a substitute in our place. Solo uno que podía ser el sustituto en nuestro lugar. And his name is Y Jesus. su nombre es Jesús. And what does he do? ¿Y qué es lo que Él hizo? Well, he pays for all our sins. Bueno, Él pagó por todos nuestros pecados. As Jonathan Edwards said, Como Jonathan Edwards dijo, only an infinite God solo el Dios infinito can satisfy an infinite God. puede satisfacer a un Dios infinito. You see, you are finite, Mira, tú eres finito, but you've sinned against an infinite God. pero tú pecaste contra un Dios And infinito. it needs an infinite Y se satisfaction. necesitaba una satisfacción infinita. And you can never give it. Y tú nunca podías darla. Even if you were to live perfectly from this day to the end of your life. Aún si podías vivir perfectamente desde este día hasta el final de tu vida. But Jesus died Pero Jesús murió in our nature. en our nature. nuestra naturaleza. But he was also infinite God. Pero también el Dios infinito. And so the satisfaction he gave by dying in our place Así que la satisfacción que Él dio al morir en nuestro to lugar, pay for our sins para pagar por nuestros pecados, has infinite value tiene un valor infinito in the sight of God. a la vista de Dios. But something else needs to happen. Pero algo más necesita ocurrir. It's not enough to wipe away all our sin. No es suficiente limpiar todos nuestros pecados. We also need someone to obey the law perfectly for También us. necesitamos a alguien que obedezca la ley perfectamente por nosotros. If Adam had obeyed the law for a period of time, Si Adán hubiese obedecido la ley por un periodo de tiempo, if he would not have eaten of the tree of knowledge of good and si no evil, hubiese comido del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, he would have earned eternal life. él se hubiera ganado la vida eterna. But we, you see, we are all lawbreakers. Pero como verás, todos somos quebrantadores de la ley. It's one thing to have my sin wiped away. Es una cosa que nuestro pecado sea limpiado. It's another thing to have a right to eternal life. Y otra cosa es tener el derecho a la vida eterna. For that, I need to be holy. Para eso necesito ser For santo. without holiness, no man Porque shall see sin the Lord. santidad nadie verá al Señor. I need to be perfectly holy. Necesito ser perfectamente santo. I need to obey God's law perfectly. Necesito obedecer la ley de Dios perfectamente. I need to love God above all. Necesito amar a Dios sobre todas las I need to cosas. love my neighbors myself. Necesito amar a mi prójimo como a mí mismo. Perfectly. De manera For my perfecta. whole life. Toda mi vida. If I'm going to enter to heaven. Si entonces voy a entrar al cielo. Or else I need someone else to do that for me. O alguien más debe hacer eso por mí. And that's what Jesus Y did. eso es lo que Jesús hizo. He came into the world. Él vino al mundo For 33 years. por 33 años. He never sinned once. Nunca pecó. He loved God above all. Amó a Dios sobre todas las He cosas. loved his neighbor as himself. Él amó a su prójimo como a sí For mismo. every second En cada segundo of those 33 years. de esos 33 años. And so through what Calvin called his double obedience, Y a través de aquello que Calvino llama su doble his obediencia, active obedience to the su law, obediencia activa a la ley and his passive obedience in paying for sin y through en his su suffering and obediencia death, pasiva al pagar por los pecados a través de su muerte y su sufrimiento. through that double obedience, A través de esa doble obediencia, done not for himself, done not for himself, no hecho por sí mismo, because he didn't need it, porque él no lo necesitaba, but done as a substitute for sinners. sino hecho como sustituto para los pecadores. Sinners can be just in God. Los pecadores ahora pueden ser vistos como justos delante de Dios. God can be just and the justifier Y of Dios him puede ser el justo y el que justifica who believes in Jesus Christ a alone aquel for que salvation. cree en Cristo para salvación. Christ alone. En Cristo solamente. He does it all. Él lo hace todo. He is salvation.
Él es la He salvación. brings Él salvation. trae la salvación. He keeps Él salvation. mantiene la salvación. And one day, Y un día, our judge, nuestro juez dear child of God, dirá a los queridos hijos de Dios, will be our Savior. será nuestro Salvador, It will set us free. quien nos libertará. And therefore, Y por lo tanto, we need His blood, necesitamos su sangre, His righteousness, su justicia, to enter into heaven, para entrar al cielo, to be with Him forever. para estar con Él por siempre. Not so long ago, No hace mucho tiempo, I officiated at a wedding in Grand Rapids. estuve oficiando una boda allá en Grand Rapids And there was a young man who had to stand in the wedding party. y había un joven que debía quedarse allí en la fiesta de la boda. He came from Canada, he came to the border, Él venía desde Canadá, estuvo en la frontera, but he forgot his passport. pero olvidó su pasaporte. They wouldn't let him in. No lo dejaron entrar. He had to go back home. Tuvo que regresarse a casa. He had to miss the wedding. Él tuvo que perderse la boda. Are you a true son, a true daughter of the Reformation? ¿Eres un verdadero hijo, una verdadera hija de la Reforma? You need the blood passport of the Lord Jesus Necesitas el Christ pasaporte de sangre del Señor Jesucristo to enter into heaven. para entrar al cielo. There's no other way to get in. No hay otra manera de entrar. If you're not saved by the blood of Christ, Si no eres salvo por la sangre de Cristo, the double obedience of Christ, por la doble obediencia de Cristo, you'll be shut out forever. tú serás apartado para siempre. Solus Christus. Solo Cristo. And by that Christ we live. Y por ese Cristo vivimos. He's our teaching prophet. Él es nuestro profeta maestro. He's our interceding king. Él es nuestro rey intercesor, Our interceding priest. And nuestro our ruling king. sacerdote intercesor y nuestro rey gobernante. And by his threefold office, Y por su oficio triple, he will keep us all the way Él nos guardará hasta el final and prepare us to be with him, y nos prepara para estar con Él, conform to his image, conformándonos a su imagen, to be united with him forever, para estar unidos a Él por siempre, to be his bride forever in glory, a ser su esposa por siempre en gloria, to be a sin-free bride, a ser una esposa sin pecado, as holy as he is holy. tan santos como Él es santo. Oh, happy day Oh día dichoso, when this mortality shall put on immortality, cuando esto mortal se vista de and inmortalidad this corruption shall put on y esto de incorruption. corrupción se vista de incorrupción. And I will no more have to say with the Apostle Paul, Y ya no tendremos más que decir como el apóstol Pablo, evil is present with me. el mal está presente en mí. Oh, to be done with sin forever. Oh, que nos deshazcamos del pecado por Oh, to be siempre. with Jesus forever. Oh, estar con Cristo para Oh, siempre. to be in that land of glory. Oh, para estar en esa tierra de where gloria, he will be all in all. donde Él será todo en todo. Solus Christus, Solo Cristo, to the glory of God alone. para la gloria de Dios solamente. And that's the fifth thing. Y esa es la quinta. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. You know, there was an orchestra conductor by the name of Arturo Toscanini. Había un director de orquesta del nombre Arturo Toscanini. And last century, En el siglo pasado, he directed Beethoven's Ninth Symphony. él dirigió la novena sinfonía de Beethoven. And it was so magnificent Y fue tan magnífico that the audience kept giving him a long ovation. que la audiencia continuaba dándole una larga ovación. And he would go behind the curtain and come back out. Y él se ponía detrás de del telón y salía And he would nuevamente. bow and bow. Y se inclinaba y se inclinaba. But the audience would just keep clapping. Pero la audiencia continuaba aplaudiendo. And it went on, 6, 7 times. Y él entró y salió unas 6, 7 veces. And Toscanini didn't know what to do. Y Toscanini no sabía qué The hacer. people wouldn't stop clapping. La gente no paraba de aplaudir. And finally he turned to his orchestra. Y finalmente se volteó a su orquesta And he said, gentlemen. y les dijo, caballeros. And the orchestra leaned forward. Y la orquesta se inclinó. Had someone missed a cue? I missed that. What was Had that? someone missed a note? ¿Será que alguno de ustedes falló una nota? No. No. Gentlemen, he said, Caballeros, él dijo. you are nothing. Ustedes no son nada. You are nothing. Ustedes no son nada. Beethoven is Beethoven everything. es todo. Well, Toscanini was wrong. Bueno, Toscanini estaba equivocado. But as you walk across the stage of this life, Porque cuando pases la etapa de esta vida, have you ever turned to all those around you has volteado a ver a esos a tu alrededor and said, you are nothing, y has dicho, no eres nada. and I am Y nothing? yo no soy nada. Also to Christians. Aún los cristianos. But Jesus Christ, Sino que Cristo, He's everything. Él es todo. He's everything. Él es todo. Solus Christus. Solo Cristo. Soli Deo Gloria. Y solo a Dios la gloria.
Through Christ, we come to know the triune God. A través de Cristo conocemos al Dios Trino. And God's whole goal with us is to manifest His own glory. Y la meta de nuestro glorioso Dios es manifestar su gloria. The word glory in Hebrew is kabat, La palabra en hebreo para gloria es kabod. and it derives from a root word which means weighty Y deriva de la palabra raíz que significa algo pesado. or worthy because it's weighty. O digno porque es pesado. You see, in the olden times, that was easier to understand En tiempos antiguos eso era fácil de entender. because the value of a gold coin Porque el valor de una moneda de would oro be determined by its weight. era determinada por su peso. God is weighty. Dios es el peso, el pesado. God is exalted. Dios es exaltado. God is infinitely valuable. Dios es infinitamente valioso. There is no one like God. No hay nadie como Él. There's no one to be compared with God. Nada puede compararse a Él. When Isaiah saw him in the vision in his Cuando holiness, Isaías lo vio en su visión, en su santidad, he said the whole earth is filled with God's y glory. decía, toda la tierra está llena de su gloria. There's glory in the mountains. Su gloria en las montañas. There's the glory of God in a blade of grass. La gloria de Dios en el pasto. There's the glory of God in a kind word from a husband to his wife. Está la gloria de Dios en la palabra amorosa de un esposo a su esposa. There's the glory of God in every blink of our eyes. Está la gloria de Dios en cada pestañear de nuestros If you ojos. have eyes to see it, the glory of Si God is tienes everywhere. ojos para ver, la gloria de Dios está en todas And partes. man's chief end El fin principal del hombre is to glorify God. es glorificar a Dios. That's it. Eso es. That's everything. Eso es todo. Perhaps you heard the story Tal vez escuchaste la historia of two men that were walking down the street. de dos hombres que caminaban por la calle And as they looked at each other as they walked by, y mientras se miraron el uno al otro mientras caminaban, the one man turned to the other man and said, un hombre se volteó al otro hombre y le dijo, "What is the chief end of man?" ¿cuál es el fin principal del hombre? The other man said, "To glorify God and to enjoy Him El forever." otro hombre le dijo, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ah, the other man said, Y el otro hombre dijo, "I knew you were a Christian. sabía que era I cristiano, could tell it in your face." podía verlo en tu rostro. Now that's a little risky. Ahora es un poco arriesgado, But the point is this. pero el punto es este. A true Christian can say this. Un verdadero cristiano puede decir Though I esto. fall far short of God's Oh, yo glory, me quedo corto con respecto a la gloria de Dios. it's my desire. Su gloria es mi It's deseo. my deepest desire. Es mi deseo más If you profundo. wake me up at 3 o'clock in the morning Tú me despiertas a las 3 de la and mañana you say, "What do you desire out of y life?" te dice, ¿qué deseas de la vida? Oh Lord, Oh Señor, let me glorify Thee. déjame glorificarte. Be Thou my all and in all. Que seas mi todo en todo. Let my chief delight be to praise the living triune God. Que mi propósito principal sea glorificar al Trino Dios. The glory of God alone is where we end tonight, La gloria de Dios solamente es con lo que concluimos which esta is where I noche. began with you Y yesterday. con eso fue con lo que comenzamos ayer. Because this is the bookends of all of life, Porque este es el final del libro de la vida. but it's also the center of all of life. Pero también es el centro de toda la vida. For Christ's sake, it is everything. Porque por la causa de Cristo que es For todo. of Him and through Him and to Him are all Porque things. de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Are you a son and daughter of the Eres tú un Reformation? verdadero hijo e hija de la Reforma. Well, then you want to just serve God. You want to be a willing slave all your life Entonces to tú the Lord. querrás servir a Dios toda tu vida. And so I close with this Y illustration. quiero cerrar con esta ilustración. There was once an English nobleman Había un noble inglés who went to California quien fue a California in the 1850s en 1850 to make millions more in the California gold rush. para hacer más dinero en toda esa bonanza de oro. On his way back to England, Cuando regresaba a Inglaterra, he went through New Orleans. él pasó por Nueva Orleans And he did what many tourists at that time did. e hizo lo que muchos turistas en ese tiempo hacían. He went to see the infamous slave trading block. Fue a ver ese bloque donde se comerciaban los esclavos. When he came around the corner, Y cuando volteó la esquina, there was a beautiful young African girl había una hermosa chica africana being sold as a que slave. estaba siendo vendida como esclava. And there are two men in the back of the crowd Y habían dos hombres al final de la multitud allí who were outbidding each other to get her. quien estaban ofreciendo en la subasta. And they were whispering to each other Y what they would do estaban to her murmurando el uno al otro lo que harían con ella if they got her. si la podían obtener. And it wasn't Y good. no era nada bueno.
And the nobleman was angry. Y este noble se enfureció. And he got the auctioneer's attention. Y el del subastador llamó la atención levantando la mano. He said, I'll give you twice the price Y le that dijo, te anyone will daré give el doble de todo que el que cualquiera te dé for this young girl. por esta joven. And the auctioneer stopped in his Y el tracks. subastador se detuvo. He said, no one's ever given that price Y, for a y slave. dijo, nadie ha dado tanto dinero por una esclava. Do you really have the money? ¿Tú de verdad tienes ese dinero? And the nobleman Y el reached into noble his pocket. alcanzó su bolsillo And he took out some bills and he waved them. y sacó algunos billetes y los mostró. The auctioneer said, sold. Y el subastador dijo, vendida. And the man came up to fetch the girl. Y el hombre llegó a buscar a la chica. As he pulled her down from the stand, Y cuando la bajó de ese lugar, he spit him in the face. ella le escupió en el rostro. He wiped the spit away. Él se limpió eso And he took her into a downtown area in New Orleans. y lo llevó al centro de la llevó al centro de Nueva Orleans. Walked into an office. Y la llevó a una oficina. Got the man behind the desk to give him some papers. Y el hombre detrás del escritorio le dio algunos papeles. He signed the papers. Él firmó los papeles And he handed them to the young y lady. se los pasó a la joven. He said, these are your freedom papers. Y él, bueno, dándole estos papeles, le dijo, estos papeles son para ti. And she spit him in the face. Y ella le escupió en el rostro. He wiped the spit away. Él una vez más se limpió el rostro. He said, don't you Y understand? le dijo, oye, ¿no entiendes? You are free. Te compré para que seas libre. And she stared at him. Y ella se quedó sorprendida. And finally she collapsed at his feet. Y finalmente colapsó And she began to cry. y empezó a llorar. And she wept and she wept. Y empezó a llorar y a llorar. Finally she looked up at him and she said this. Finalmente ella lo miró y le dijo, Do you mean you bought me at a higher price than anyone ever paid for a slave just to set me ¿tú free? quieres decir que pagaste el precio más elevado que alguien ha pagado por un esclavo solo para dejarme libre? She said yes. Y él le dijo, He sí. said yes. He said yes. Él le dijo, sí. And she wept some more. Y ella siguió llorando. And finally she looked up at him and Y said, finalmente lo miró y le dijo, Sir, I have just one favor to ask of you. quiero solamente pedirte una cosa. Can I be your slave forever? ¿Puedo ser tu esclava para siempre? You see, that's how a Christian feels. Ese es como un cristiano se siente. When we've spit God in the face repeatedly with our sins Cuando hemos arrojado escupitazos a Dios toda nuestra vida and deserve to go to hell, y merecíamos ir al infierno, and out of pure one-sided grace, hoy de pura gracia, by Scripture alone, por medio de su palabra solamente, grace alone, por gracia through solamente, faith a alone, través de la fe in solamente, Christ alone, en Cristo solamente, to His own glory alone, para su propia gloria solamente, He wonderfully, Él maravillosamente, ununderstandably, algo que no podemos entender, saves us. nos salva. We just want to serve Him forever. Y entonces queremos servirle para siempre. Let me be thy willing slave Déjame ser tu esclavo para siempre, forever. para siempre. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Let's pray. Oremos. Great God of heaven, we thank Thee for the 5 great solas of the Reformation. Dios del cielo, te damos gracias por estas grandes doctrinas y solas de la Reforma. And we thank Thee that they give to Thee all the glory. Te damos gracias porque te dan a ti toda la gloria And that we are nothing in Thy y sight. porque no somos nada a tu vista And yet we are beautiful in Thy y sight. aún así somos hermosos a tu For vista Thou dost love Thy people with an everlasting love. porque tú nos has amado con un amor eterno Therefore with cords of loving kindness have I y drawn con Thee. cuerdas de amor nos has Oh traído. Lord, we can't comprehend the wonder and the glory Oh and the beauty Señor, of no salvation. podemos entender la maravillosa gloria de tu salvación, But we just bow in the dust pero solamente nos inclinamos en and polvo we say, y decimos, make me Thy slave forever. hazme tu esclavo para siempre, For Jesus' sake. por la causa de Cristo. Amen. Amén. Amén.